Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio. Gracias a todos los que nos acompañan en esta hora. Les agradecemos muchísimo. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, Koinonia. Y pues le damos gracias a Dios el permitirnos llegar a este momento, el compartir su palabra. La palabra de Dios, la palabra que ilumina nuestra vida, que guía nuestra mente y nuestro entendimiento, pero sobre todo palabra que libera, que transforma y que nos lleva totalmente a un encuentro con nuestro Creador, con nuestro Salvador, Jesucristo. Vamos a compartir la eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. La eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. Tenemos que entender y ver cuán importante es utilizar la palabra de Dios, pero sobre todo, qué tan eficaz es, y ver su eficacia, cómo la palabra de Dios va liberando, va transformando, va sanando y va cambiando la vida de una persona. Esto tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Yo tengo que tener mi experiencia de esta palabra. Yo tengo que saber cómo es capaz y hasta dónde puede llegar la palabra de Dios en mi vida. Esta es la eficacia de la palabra de Dios. En el concilio, en el número 7 de la Constitución sobre la Divina Revelación, nos recuerda una afirmación de la carta a los Romanos. El Evangelio es la fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento. Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. El Evangelio es la fuerza. El Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, es la fuerza. Pero no es cualquier fuerza. No son mis fuerzas, sino la fuerza de Dios. ¿Y para qué sirve esta fuerza? Para todo aquel que se salve, para que se salve. La fuerza de Dios para que se salve, ¿quién? Todo aquel que cree en lo que se le anuncia, en lo que escucha. No necesariamente escuchar un montón de palabras. Tenemos que comprender la importancia de ver el poder transformador de la palabra de Dios. Y no nomás esto, darle importancia. ¿Cuál es la razón? Si mi vida, tu vida, nuestra vida, no hemos tenido una experiencia, tal vez sí hemos vivido un retiro, está bien. Es una experiencia de Dios, su promesa. Él derrama el poder de su Espíritu Santo, Él derrama todo esto. Pero la experiencia de la palabra de Dios
de anunciar a Dios, porque la palabra ha liberado, ha sanado, ha transformado mi vida. Y esta palabra es la que yo voy a anunciar a los demás. Y es la importancia de utilizar el evangelio en la evangelización. No podemos evangelizar, pues evangelio, buenas noticias, la buena nueva de salvación. Esto es llevar el evangelio. Y esto es evangelizar. Yo no puedo ir solamente a dar una plática de lo que yo creo, de lo que a mí me gusta hablar. Yo no puedo utilizar solamente a Dios como un Dios de amor, un Dios misericordioso. Sí, tengo que hacerlo. Pero la palabra de Dios tiene que ir mostrándome el proyecto y el plan grandioso y maravilloso para mi vida. Los proyectos y los planes que Dios quiere que yo vaya realizando conmigo, con mi familia y en mi comunidad, en mi iglesia, en mi parroquia y ahí donde yo me desenvuelvo. Ahí Dios va mostrando. Y la palabra de Dios tiene que anunciarse a los demás, llevarla a los demás. Es por eso que tenemos que saber cuánta eficacia tiene la palabra de Dios. Mis palabras, yo puedo dar 20,000 discursos, pero la palabra de Dios, la Biblia, es el libro por excelencia. Y es Dios mismo hablando a través de la palabra. Es Dios quien nos revela y nos habla y nos revela su plan de salvación y la forma en que tenemos que vivir y actuar. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra quiere una comunidad, quiere una iglesia santa, quiere hombres y mujeres convertidos. Pero esto no va a suceder si no se anuncia el evangelio. Que dice San Pablo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí, ay de ti, pobre de ti, hermano, hermana, verdaderamente, pobre de ti si no estás anunciando el evangelio. No importa dónde estés. Yo tengo un testimonio grande me gusta mucho, de una señora de Chiapas. Recibió la evangelización, recibió la historia de la salvación, le enseñaron a compartir la palabra y ella, con un corazón muy, muy dispuesto, la recibió y después fue a compartirla a los demás. El problema es que ella tenía un bebé. Y pues allá en los ranchos, ustedes saben que allá no hay carriolas, allá no hay taxi, allá no hay tanto transporte, tienes que caminar, subir un cerro, otro cerro, 1 hora, 40 minutos. Dijo, no importa. Me cargo mi niño como yo pueda, tomo mi Biblia y voy a predicar. Y esto es lo que hacía. El niño por un lado, su bebé, y en otro lado la Biblia, la palabra de Dios. Porque no había impedimento para ella, sabiendo quién es, quién la está impulsando, quién la está guiando, quién la está llevando a llevar el evangelio. Ay de mí, dice San Pablo, si no anuncio el evangelio. No importa si estás en cursillos de cristiandad, no importa de la comunidad, del movimiento que tú seas. Cada uno de nosotros somos profetas. Y tenemos la necesidad, y debemos de hacerlo, de llevar el evangelio, de llevar la palabra de Dios. No estamos para dar simplemente un calmante. No, la palabra de Dios es la fuerza de Dios para que se salve todo el que cree en Él. No es una receta de cocina. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente hemos experimentado esto? La fuerza transformadora de la palabra de Dios. ¿Por qué no lo anunciamos? Sí, vamos a dar una plática, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello. No. Nuestra sociedad, los hombres, las mujeres de hoy, tienen hambre y necesidad de Dios. Hambre de conocer su palabra, de escuchar la palabra de Dios, que es la que habla al corazón del hombre. Pero ¿qué es lo que hacemos?
¿por qué no verdaderamente hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo que queremos? No tomamos en serio lo que es evangelizar, lo que es llevar la palabra de Dios, como un hombre puede ser transformado por esta palabra, y cómo la misma palabra de Dios puede llevar a una persona a hacerlo un instrumento de bendición. Es el propósito de Dios. Llevar el evangelio y enseñarles a aquellos que generosamente reciben el evangelio en su corazón, enseñarles a llevar el evangelio a otros. Esta es la eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. Quien ha sido evangelizado debe evangelizar a su vez. No podemos decir que hemos sido evangelizados si no salimos a evangelizar. En una y mil maneras. Dice una frase: quien ha conocido a Dios no puede callar. No puede callar. Y si tú verdaderamente has conocido a Dios, has sentido, vivido la eficacia de la palabra de Dios, no puedes callar. No puedes callar. Tienes que buscar la manera de llevar el evangelio. San Pablo nos exhorta: ay de mí si no anuncio el evangelio. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Verdaderamente estamos o somos testigos de la eficacia de la palabra de Dios de la evangelización, en la evangelización? ¿Hemos visto vidas, personas transformadas? Yo recuerdo cuando tenía el ministerio en la penitenciaría, la eficacia de la palabra de Dios tocando la vida de estos hombres. Y ahí está, una prueba más. Vamos a ir a una pausa, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Objetivo de Coinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Coinonía, lo que somos, lo que vivimos. ¿Sabes dónde está ubicado Coinonía Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. O bien, comunícate al 664-622-8962 desde Tijuana, México. O 866-228-4305 desde Estados Unidos. Coinonía Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. Coinonía Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadcoinonía.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Coinonía Media. Disfruta de nuestra programación. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11.
Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues les agradecemos muchísimo el acompañarnos. Vamos a continuar en tu programa, su programa Hombres de Fe. La eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. Romanos capítulo 1, versos 16 al 17 nos muestran por qué es la fuerza salvadora de Dios para que se salven aquellos que creen. Encontramos aquí dos afirmaciones que no pueden pasar desapercibidas. El evangelio es la fuerza de Dios que salva y manifestación de la fuerza salvadora. En otras palabras, es fuerza que se manifiesta y que se experimenta. Es la seguridad de mi vida, de haber vivido un encuentro con la palabra de Dios, y es la fuerza que me impulsa, es la fuerza que me mueve, es la fuerza que me lleva, que guía mi vida. Pero sobre todo es la experiencia personal de mi vida entre la palabra de Dios y yo. Es algo muy íntimo, es algo muy personal de saber que Dios está hablando a mi corazón a través de su palabra, y que Dios me está exhortando y que Dios me está invitando a cambiar, a ser un hombre, a una mujer diferente. Es la experiencia, es la fuerza que se vive de la palabra de Dios y sobre todo lo que se experimenta. Esto es verdaderamente una eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. Cuando yo he sido evangelizado, he sido tocado por la palabra de Dios, he sido guiado, llamado, exhortado a través de la palabra. Podemos encontrar en otras partes de la Biblia afirmaciones muy fuertes sobre la eficacia de la palabra de Dios. Isaías 55, versos 10 al 11. Como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo regresan allí después de empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra de Dios que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tenemos que entender verdaderamente que la palabra de Dios es la que es una experiencia muy grande. ¿Cómo se puede ver la palabra de Dios como la lluvia? ¿Qué es la lluvia? La lluvia es algo suave. Es algo suave. Cuando uno experimenta algo suave, pero no solamente suave, es algo que fecunda, que sirve. Ahora, como se ve, la palabra de Dios es una lluvia suave y fecunda, necesaria para alimentar a los hombres. No es una lluvia, ustedes conocen una lluvia suave, hasta a veces si hace calorcito, pues, híjole, ay, qué fresco, se siente muy bien y hasta disfrutamos esta lluvia fresca. No es un huracán que destruye. No es una tormenta con vientos fuertes que sopla y córrele porque viene la tormenta. No, es una lluvia fresca, suave. Así es la palabra de Dios. No viene a destruir, sino viene, ¿para qué? Para hacer germinar algo. La lluvia viene, empapa la tierra y si la semilla está plantada ahí, la hace que la semilla pues germine y crezca el fruto. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesaria para alimentar a los hombres. Y la palabra de Dios no es para sembrar muerte
no es un huracán, sino lluvia que da vida. Da vida al hombre. Le da vida a aquel hombre que camina en problemas, en dificultades. Necesariamente necesitamos verdaderamente saber qué es la palabra de Dios, el poder transformador de esta palabra. San Pedro nos presenta la palabra de Dios como semilla de nueva vida. Ustedes han vuelto a nacer, no de una semilla mortal, sino de una semilla inmortal, a través de la palabra viva y eterna de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23. ¿Cuánta gente, hermano, hermana, cuánta gente no necesita volver a nacer mediante la palabra viva y eterna de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres viven verdaderamente en un estado de muerte, porque viven lejos de Dios y están muertos? Están muertos. ¿Y qué necesitan? Necesitan volver a nacer. Necesitan volver a nacer, a resucitar. ¿De dónde? Del estado de muerte en el que se encuentran. Hay gente que está muriendo por no conocer a Dios. ¿Y nosotros qué anunciamos? ¿Anunciamos a Cristo? ¿Anunciamos su palabra? ¿Verdaderamente somos instrumentos de salvación? San Pablo dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de ti si no estoy anunciando el evangelio. Mucha gente que necesita volver a nacer a través de la palabra. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, nos declara la utilidad de la palabra de Dios para corregir y ser perfectos. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. El mismo San Pablo, en la carta a los Efesios, invita a usar la palabra de Dios como espada para defenderse. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. La eficacia de la palabra de Dios es comparada por Jeremías al fuego y al martillo. ¿No es mi palabra fuego y martillo que tritura la roca? Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra no es mi palabra fuego y martillo que tritura la roca? El texto más expresivo sobre la eficacia de la palabra de Dios lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal vez ya hemos escuchado esto muchísimas veces. Tal vez ya lo sabemos, pero a lo mejor no lo estamos viviendo. Sí, ya lo sabemos, pero no estamos haciendo nada. Sí, ya lo hemos escuchado, y sí, ya sabemos todo esto, y hasta conocemos los textos, pero no estamos haciendo nada para llevar el evangelio. No nos estamos sacrificando, no nos estamos desgastando, no estamos trabajando en unidad con la iglesia para hacer esto.
tenemos que ser testimonio vivo de la eficacia de la palabra de Dios. No es solamente ir a un encuentro y sentir algo bello y derramar pues unas cuantas lágrimas por el encuentro con Cristo. No, tenemos que anunciar, tenemos que saber verdaderamente cuánta eficacia tiene la palabra de Dios, porque esta misma nos va a llevar a ser instrumentos de bendición. Sin duda, estamos ante algo que verdaderamente necesitamos, o tal vez no es ni impresionante para nosotros, pero debe de ser. Es entender verdaderamente estas afirmaciones y debemos de preguntarnos, ¿realmente tengo yo que entender estos textos? Tengo que saber estos textos, y sobre todo, ¿cuánto puede ablandar la dureza de un corazón la palabra de Dios? ¿No es como fuego y martillo? Dice Jeremías 23:9. Vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Dónde empieza la lección? Camafeo Compañía de Teatro presenta Las Notas del Corazón, Do, Re, Mi. Viernes 19 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro del Secut. Adquiere tus boletos en el Teatro del Secut, en las parroquias y en el obispado. Costo por persona 250 pesos. Evento organizado por la Arquidiócesis de Tijuana en apoyo a los sacerdotes que estudian en Roma. Do, Re, Mi. Las Notas del Corazón. Arquidiócesis de Tijuana invita. ¿Dónde empieza la lección? Recordando la canción. Ni un hombre para... Cáritas Tijuana te invita al concierto católico Seamos Uno por la Paz, teniendo como invitada de República Dominicana a Celinés Díaz. Este 11 de mayo, en el Audiorama del Trompo, en punto de las 7 de la tarde. El costo por persona para este concierto es de 100 pesos o $10. Para información y reservación de boletos, comunícate al 683-6232. Concierto Seamos Uno por la Paz. Pastoral Social Cáritas Tijuana invita. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré, por los siglos de los siglos te amaré. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues les agradecemos muchísimo el acompañarnos. Vamos a continuar en tu programa, su programa Hombres de Fe. La eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. Romanos capítulo 1, versos 16 al 17 nos muestran por qué es la fuerza salvadora de Dios para que se salven aquellos que creen. Encontramos aquí 2 afirmaciones que no pueden pasar desapercibidas. El evangelio es la fuerza de Dios que salva y manifestación
de la fuerza salvadora. En otras palabras, es fuerza que se manifiesta y que se experimenta. Es la seguridad de mi vida, de haber vivido un encuentro con la palabra de Dios, y es la fuerza que me impulsa, es la fuerza que me mueve, es la fuerza que me lleva, que guía mi vida. Pero sobre todo es la experiencia personal de mi vida entre la palabra de Dios y yo. Es algo muy íntimo, es algo muy personal de saber que Dios está hablando a mi corazón a través de su palabra, y que Dios me está exhortando y que Dios me está invitando a cambiar, a ser un hombre, a una mujer diferente. Es la experiencia, es la fuerza que se vive de la palabra de Dios, y sobre todo lo que se experimenta. Esto es verdaderamente una eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. Cuando yo he sido evangelizado, he sido tocado por la palabra de Dios, he sido guiado, llamado, exhortado a través de la palabra. Podemos encontrar en otras partes de la Biblia afirmaciones muy fuertes sobre la eficacia de la palabra de Dios. Isaías 55, versos 10 al 11. Como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo regresan allí después de empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra de Dios que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tenemos que entender verdaderamente que la palabra de Dios es la que es una experiencia muy grande. ¿Cómo se puede ver la palabra de Dios como la lluvia? ¿Qué es la lluvia? La lluvia es algo suave. Es algo suave. Cuando uno experimenta algo suave, pero no solamente suave, es algo que fecunda, que sirve. Ahora, como se ve, la palabra de Dios es una lluvia suave y fecunda, necesaria para alimentar a los hombres. No es una lluvia, ustedes conocen una lluvia suave, hasta a veces si hace calorcito, pues, híjole, ay, qué fresco, se siente muy bien, y hasta disfrutamos esta lluvia fresca. No es un huracán que destruye. No es una tormenta con vientos fuertes que sopla y córrele porque viene la tormenta. No, es una lluvia fresca, suave. Así es la palabra de Dios. No viene a destruir, sino viene, ¿para qué? Para hacer germinar algo. La lluvia viene, empapa la tierra, y si la semilla está plantada ahí, la hace que la semilla pues germine y crezca el fruto. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesaria para alimentar a los hombres. Y la palabra de Dios no es para sembrar muerte, no es un huracán, sino lluvia que da vida. Da vida al hombre. Le da vida a aquel hombre que camina en problemas, en dificultades. Necesariamente necesitamos verdaderamente saber qué es la palabra de Dios, el poder transformador de esta palabra. San Pedro nos presenta la palabra de Dios como semilla de nueva vida. Ustedes han vuelto a nacer, no de una semilla mortal, sino de una semilla inmortal, a través de la palabra viva y eterna de Dios.
Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23. ¿Cuánta gente, hermano, hermana, cuánta gente no necesita volver a nacer mediante la palabra viva y eterna de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres viven verdaderamente en un estado de muerte, porque viven lejos de Dios y están muertos? Están muertos. ¿Y qué necesitan? Necesitan volver a nacer. Necesitan volver a nacer, a resucitar. ¿De dónde? Del estado de muerte en el que se encuentran. Hay gente que está muriendo por no conocer a Dios. ¿Y nosotros qué anunciamos? ¿Anunciamos a Cristo? ¿Anunciamos su palabra? ¿Verdaderamente somos instrumentos de salvación? San Pablo dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de ti si no estoy anunciando el evangelio. Mucha gente que necesita volver a nacer a través de la palabra. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, nos declara la utilidad de la palabra de Dios para corregir y ser perfectos. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. El mismo San Pablo, en la carta a los Efesios, invita a usar la palabra de Dios como espada para defenderse. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. La eficacia de la palabra de Dios es comparada por Jeremías al fuego y al martillo. ¿No es mi palabra fuego y martillo que tritura la roca? Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra no es mi palabra fuego y martillo que tritura la roca? El texto más expresivo sobre la eficacia de la palabra de Dios lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal vez ya hemos escuchado esto muchísimas veces. Tal vez ya lo sabemos, pero a lo mejor no lo estamos viviendo. Sí, ya lo sabemos, pero no estamos haciendo nada. Sí, ya lo hemos escuchado, y sí, ya sabemos todo esto, y hasta conocemos los textos, pero no estamos haciendo nada para llevar el evangelio. No nos estamos sacrificando, no nos estamos desgastando, no estamos trabajando en unidad con la iglesia para hacer esto. Tenemos que ser testimonio vivo de la eficacia de la palabra de Dios. No es solamente ir a un encuentro y sentir algo bello y derramar pues unas cuantas lágrimas por el encuentro con Cristo. No, tenemos que anunciar, tenemos que saber verdaderamente cuánta eficacia tiene la palabra de Dios, porque esta misma nos va a llevar a ser instrumentos de bendición. Sin duda, estamos ante algo que verdaderamente necesitamos, o tal vez no es ni impresionante para nosotros, pero debe de ser.
es entender verdaderamente estas afirmaciones. Y debemos de preguntarnos, ¿realmente tengo yo que entender estos textos? Tengo que saber estos textos, y sobre todo, ¿cuánto puede ablandar la dureza de un corazón la palabra de Dios? ¿No es como fuego y martillo? Dice Jeremías 23:9. Vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Cáritas Tijuana te invita al concierto católico Seamos Uno por la Paz, teniendo como invitada de República Dominicana a Celinés Díaz, este 11 de mayo, en el Audiorama del Trompo, en punto de las 7 de la tarde. El costo por persona para este concierto es de 100 pesos o $10. Para información y reservación de boletos, comunícate al 683-6232. Concierto Seamos Uno por la Paz. Pastoral Social Cáritas Tijuana invita. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré, por los siglos te amaré. ¿Sabías que el 24 de enero de 1964, por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI, quedó erigida la diócesis de Tijuana y como su primer obispo el excelentísimo señor don Alfredo Galindo Mendoza, misionero del Espíritu Santo? 50 aniversario, diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. Serán saciados porque tienen hambre y sed de relaciones rectas con Dios, consigo mismos, con sus hermanos y hermanas y con toda la creación. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues vamos a continuar en su programa, tu programa Hombres de Fe. La eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. Tenemos que entender cuán importante es el evangelio, llevar el mensaje, la palabra de Dios, utilizar directamente esto, lo que es la palabra. Es fácil tachar de fundamentalista a quien, habiendo hecho la experiencia de la eficacia de la palabra de Dios en su vida, procura comunicarla a los demás. Pero antes de ser críticos, destructivos, es necesario estudiar de cerca el fenómeno. No cabe duda que hay muchos fundamentalistas entre las sectas que invaden nuestros ambientes, pero no todo es fundamentalismo, es decir, aberrante interpretación personal y literal de las Escrituras. Entre tantos errores, hay una fuerza especial de la palabra de Dios que convierte a los hombres de pecadores en justos y los transforma en apóstoles. Esto hace la palabra de Dios. Hay una fuerza especial de la palabra de Dios que convierte a los hombres de pecadores en justos y los transforma en apóstoles. Mira qué bello, qué hermoso, cuando el hombre verdaderamente
es tocado por la palabra de Dios. ¿A dónde nos lleva? A convertirnos de pecadores a justos. Y no nomás esto, nos hace apóstoles. Y no nomás esto, también nos lleva a anunciar esta palabra de Dios. Es entender verdaderamente cuánto Dios nos ama y cómo el poder de la palabra de Dios cambia al hombre. ¿De qué? De pecador a un hombre justo. Queremos agradecerle a todos los que nos escuchan a través de internet. Queremos saludar a Zenaida Núñez. Ella nos acompaña a través del internet en Corrientes, Argentina. Pues muchísimas gracias, hermana. Le gusta el programa Hombres de Fe. Gracias por estar con nosotros y gracias y un saludo a todos los que están con nosotros conectados a través de internet. La palabra de Dios es una fuerza especial que convierte a los hombres de pecadores en justos y los transforma en apóstoles. Algo tan sencillo. Y ese es el propósito, el por qué tenemos que anunciar el Evangelio. Cuando verdaderamente se ha anunciado el Evangelio, el hombre va a dejar el pecado. El hombre se va a convertir en un hombre justo. Cuando verdaderamente se ha llevado la palabra de Dios y ha sido el instrumento. El instrumento es lo que debe de ser, el instrumento que toca el corazón, la palabra, el anuncio del Evangelio. El hombre va a dejar el pecado. El hombre va a descubrir sus miserias y va a cambiar su vida. Y no nomás esto, lo va a hacer en un hombre justo y un apóstol de Cristo. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Pero lo estamos haciendo. Es la realidad. Hermano, ¿por qué muchos hombres no dejan el pecado? No estamos solamente para anunciar y decir que Dios me ama y que siéntete bien, mira, estate bien cómodo. No, a veces hay que denunciar el pecado, la maldad, lo que a Dios no le gusta, lo que Dios quiere para mi vida. Siempre que alguien nos corrige es porque nos ama. Siempre que alguien nos hace ver nuestros errores es por nuestro propio bien. Cuando Dios dice, deja el pecado, mira, cambia tu vida, tienes que ser justo. Conocemos a un hombre justo, Abraham. ¿Cuánto sirvió este hombre justo que intercedió por Sodoma y Gomorra? Y hoy los pecadores de hoy necesitamos esto, convertirnos en hombres justos. Pero ¿cómo vamos a lograr esto si nadie de nosotros anuncia el Evangelio? Si nosotros no predicamos la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos verdaderamente. Puede que haya personas que están decepcionados, tal vez por una mala experiencia negativa, pero el problema es el por qué no experimentamos esta palabra de Dios. ¿Por qué no lo experimentamos? ¿Será porque no hemos sabido acercarnos a la palabra de Dios con humildad y con hambre de escuchar a Dios a través de la palabra? Cuando yo me acerco con hambre para escuchar a Dios a través de su palabra y con humildad, ahí es cuando Dios habla a mi corazón. Pero yo no puedo ir solamente, no, pues a mí ¿qué me vas a decir? Yo ya sé toda la Biblia. Pues qué bueno, felicidades. Pero enséñale a los demás. Jesús antes de subir al cielo dejó algo a los discípulos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, hagan discípulos. No dijo, vayan y hagan lo que ustedes quieran, háblenles como ustedes quieran, no. Anuncien el Evangelio, la fuerza transformadora. ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos de esta eficacia, de la palabra de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es la eficacia? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios?
cambia al hombre de pecador a justo. Ahora, si ahí donde estamos, en mi parroquia, en mi capilla, en mi movimiento, en mi comunidad, las cosas no están cambiando, no estamos avanzando, no hay conversión de la vida de los hermanos constantemente, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, porque la palabra de Dios cambia al hombre de pecador en justo y lo hace apóstol. Ahora hay que ver cuántos apóstoles tenemos ahí donde estamos, cuántos apóstoles hemos formado, cuántos evangelizadores tenemos, cuántos catequistas están anunciando el evangelio. ¿Cuál es el toque de la verdadera evangelización? Pues es algo tan sencillo. El que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez. Es tan sencillo. Es el verdadero toque de la evangelización. Quien ha sido evangelizado, evangeliza a su vez. Quien ha conocido a Dios, no puede callar. Es algo que no puedes contener. Es algo que no puedes detener, porque es la experiencia de este Dios que salva, que libera, que transforma, que sana, y este Dios que te ha ayudado, quieres llevarlo a los demás para que los ayude. Pero si no lo hemos permitido, ¿cómo podemos ser instrumentos de bendición? Es la eficacia de la palabra de Dios en la evangelización es permitirle a Dios que Él haga su obra. Nosotros somos los instrumentos que hablamos, pero es Dios, es la propia palabra de Dios quien llega al corazón del hombre, quien lo cambia de pecador a un hombre justo y lo hace apóstol. ¿Por qué no hay apóstoles? ¿Por qué no los hay? ¿Por qué los pecadores no se hacen justos? ¿Por qué no hay muchas conversiones grandes? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuánto nos estamos alimentando de la palabra de Dios para llevarla a los demás? Podemos sacar aquí infinidad de textos bíblicos y seguimos, pero ¿qué tengo que hacer? Poner un alto en mi vida y ver qué estoy haciendo yo. ¿Sigo siendo el mismo pecador? ¿He cambiado un poquito? ¿Me he convertido un poquito en un hombre justo? ¿Estoy luchando por ser un apóstol de Cristo? ¿O sigo siendo el mismo trapo viejo de la iglesia de hace 20 años, inconverso, negativo, lleno de miserias, de debilidades? ¿Por qué? Algo está mal en mi vida. Porque Jesús me llama a la conversión. Y Jesús, a través de su palabra, me exhorta. ¿Y qué tengo que hacer? Pues darle una respuesta generosa a Dios. La Biblia es el libro por excelencia, porque es el manual para la vida del hombre, para llevarlo por el camino de la felicidad y llevarlo hacia la salvación. Pero ¿quién verdaderamente de nosotros utiliza la palabra de Dios? Tenemos que hacerlo. No se trata de que nos guste o no nos guste. En el movimiento que estés, con la dinámica que llevemos, donde estemos, tenemos que anunciar el Evangelio. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y tenemos que permitirle a Dios, primero, que esta palabra nos libere, nos salve, para poder ser testimonios y tener esta experiencia de la palabra de Dios en nuestra vida y llevarla a los demás. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Verdaderamente pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ser hombres libres, mujeres libres a través de su palabra, pero ser testimonios de esta palabra transformadora y liberadora para poder ayudar a los demás. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre,
Hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. De la comunidad, del movimiento que tú seas. Cada uno de nosotros somos profetas y tenemos la necesidad, y debemos de hacerlo, de llevar el evangelio, de llevar la palabra de Dios. No estamos para dar simplemente un calmante. No, la palabra de Dios es la fuerza de Dios para que se salve todo el que cree en Él. No es una receta de cocina. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente hemos experimentado esto? La fuerza transformadora de la palabra de Dios. ¿Por qué no lo anunciamos? Sí, vamos a dar una plática, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello. No. Nuestra sociedad, los hombres, las mujeres de hoy, tienen hambre y necesidad de Dios. Hambre de conocer su palabra, de escuchar la palabra de Dios, que es la que habla al corazón del hombre. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué no verdaderamente hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo que queremos? No tomamos en serio lo que es evangelizar, lo que es llevar la palabra de Dios, como un hombre puede ser transformado por esta palabra, y cómo la misma palabra de Dios puede llevar a una persona a hacerlo un instrumento de bendición. Es el propósito de Dios. Llevar el evangelio y enseñarles a aquellos que generosamente reciben el evangelio en su corazón, enseñarles a llevar el evangelio a otros. Esta es la eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. Quien ha sido evangelizado debe evangelizar a su vez. No podemos decir que hemos sido evangelizados si no salimos a evangelizar. Es utilizar la palabra de Dios, pero sobre todo, ¿qué tan eficaz es? Y ver su eficacia, cómo la palabra de Dios va liberando, va transformando, va sanando y va cambiando la vida de una persona. Esto tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Yo tengo que tener mi experiencia de esta palabra. Yo tengo que saber cómo es capaz y hasta dónde puede llegar la palabra de Dios en mi vida. Esta es la eficacia de la palabra de Dios. En el concilio, en el número 7 de la Constitución sobre la Divina Revelación, nos recuerda una afirmación de la carta a los romanos. El evangelio es la fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento. Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. El evangelio es la fuerza. El evangelio, la buena nueva, la buena noticia es la fuerza, pero no es cualquier fuerza. No son mis fuerzas, sino la fuerza de Dios. ¿Y para qué sirve esta fuerza? Para todo aquel que se salve, para que se salve. La fuerza de Dios para que se salve, ¿quién? Todo aquel que cree en lo que se le anuncia, en lo que escucha, no necesariamente escuchar un montón de palabras. Tenemos que comprender la importancia Ser un hombre de Dios
implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio. Gracias a todos los que nos acompañan en esta hora. Les agradecemos muchísimo. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, Koinonia. Y pues le damos gracias a Dios el permitirnos llegar a este momento, el compartir su palabra. La palabra de Dios, la palabra que ilumina nuestra vida, que guía nuestra mente y nuestro entendimiento, pero sobre todo palabra que libera, que transforma y que nos lleva totalmente a un encuentro con nuestro Creador, con nuestro Salvador, Jesucristo. Vamos a compartir la eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. La eficacia de la palabra de Dios en la evangelización. Tenemos que entender y ver cuán importante es. Yo puedo dar 20,000 discursos, pero la palabra de Dios, la Biblia, es el libro por excelencia. Y es Dios mismo hablando a través de la palabra. Es Dios quien nos revela y nos habla y nos revela su plan de salvación y la forma en que tenemos que vivir y actuar. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra quiere una comunidad, quiere una iglesia santa, quiere hombres y mujeres convertidos. Pero esto no va a suceder si no se anuncia el Evangelio. Que dice San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí, ay de ti, pobre de ti, hermano, hermana, verdaderamente, pobre de ti si no estás anunciando el Evangelio. No importa dónde estés. Yo tengo un testimonio grande me gusta mucho, de una señora de Chiapas. Recibió la evangelización, recibió la historia de la salvación, le enseñaron a compartir la palabra y ella, con un corazón muy, muy dispuesto, la recibió y después fue a compartirla a los demás. El problema es que ella tenía un bebé y pues allá en los ranchos, ustedes saben que allá no hay carriolas, allá no hay taxi, allá no hay tanto transporte, tienes que caminar, subir un cerro, otro cerro, 1 hora, 40 minutos. Dijo, no importa. Me cargo mi niño como yo pueda, tomo mi Biblia y voy a predicar. Y esto es lo que hacía. El niño por un lado, su bebé, y en otro lado la Biblia, la palabra de Dios, porque no había impedimento para ella, sabiendo quién es, quién la está impulsando, quién la está guiando, quién la está llevando a llevar el Evangelio. Ay de mí, dice San Pablo, si no anuncio el Evangelio. No importa si estás en cursillos de cristiandad, no importa la importancia de ver el poder transformador de la palabra de Dios. Y no nomás esto, darle importancia. ¿Cuál es la razón? Si mi vida, tu vida, nuestra vida, no hemos tenido una experiencia, tal vez sí hemos vivido un retiro, está bien, es una experiencia de Dios, su promesa, Él derrama el poder de su Espíritu Santo, Él derrama todo esto, pero la experiencia de la palabra de Dios
de anunciar a Dios, porque la palabra ha liberado, ha sanado, ha transformado mi vida. Y esta palabra es la que yo voy a anunciar a los demás. Y es la importancia de utilizar el evangelio en la evangelización. No podemos evangelizar, pues evangelio, buenas noticias, la buena nueva de salvación. Esto es llevar el evangelio. Y esto es evangelizar. Yo no puedo ir solamente a dar una plática de lo que yo creo, de lo que a mí me gusta hablar. Yo no puedo utilizar solamente a Dios como un Dios de amor, un Dios misericordioso. Sí, tengo que hacerlo, pero la palabra de Dios tiene que ir mostrándome el proyecto y el plan grandioso y maravilloso para mi vida. Los proyectos y los planes que Dios quiere que yo vaya realizando conmigo, con mi familia y en mi comunidad, en mi iglesia, en mi parroquia y ahí donde yo me desenvuelvo. Ahí Dios va mostrando. Y la palabra de Dios tiene que anunciarse a los demás, llevarla a los demás. Es por eso que tenemos que saber cuánta eficacia tiene la palabra de Dios. Mis palabras